Hebreos capítulo 2, verso 18, para la honra y gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra vez. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Póngase cómodo. Por favor, póngase cómodo. Aprende a hacerle frente a la tentación. Aprende a hacerle frente a la tentación. Es lo que Dios nos dice a esta hora. Lo cierto es que Jesús, el Señor Jesús, puede auxiliar a aquellos que somos tentados. Él fue tentado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De hecho, en Hebreos 2:18, donde leímos, dice que Él mismo padeció siendo tentado. Él mismo, Jesús mismo, padeció siendo tentado. Y Él mismo que fue tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios se complace en proveer misericordia y gracia para ayudar a aquellos que están en necesidad. Digan amén. Gloria a Dios. Amén. Estudiar la tentación del Señor Jesús puede ayudarnos en que nos recuerda que Jesús nos entiende en nuestras tentaciones y nos ayuda a entender cómo podemos vencerlas. Si Jesús fue tentado, Él sabe que es estar al frente de una tentación. Si Jesús, Él mismo padeció siendo tentado, Él sabe de nuestros padecimientos en medio de la tentación. Pero no solo Él lo sabe, sino que Él es capaz, es poderoso, es suficientemente fuerte para socorrernos y auxiliarnos en medio de la tentación. Amén. Hay veces que en medio de la tentación no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque como humanos nos vemos expuestos a ceder a la tentación. Como humanos, hermanos, siendo de carne y hueso, nos vemos muy atraídos muchas veces y en muchas ocasiones para hacer cosas que Dios no permite que hagamos, aún para no hacer cosas que Dios nos dice que las debemos hacer. Nos vemos tentados como humanos. Como humanos sabemos también que es padecer en medio de la tentación. Sabemos lo duro y lo difícil que es estar al frente o enfrente de la tentación y vernos como un poco atraídos a ceder a la misma tentación. Ninguno aquí, ninguno de nosotros podríamos decir que nunca nos hayamos sentido atraídos a hacer algo indebido. Todos hemos sentido atracción alguna vez en la vida a hacer lo que a Dios no le agrada, o a no hacer lo que Dios le agrada que hagamos. Porque no solamente nos vemos tentados a hacer cosas indebidas, sino que nos vemos tentados también a no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude a aprender a hacerle frente a la tentación. Amén.
Dice en Mateo 4, verso 1 y verso 2. Estudiando un poco acerca de la tentación del Señor Jesús, dándole un poco de análisis a este capítulo 4, parte del capítulo 4, dice el verso 1 y el verso 2, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días y 40 noches de ayuno. Y luego tuvo hambre. Con toda la razón, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién no va a tener hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches? El Señor tuvo hambre. Y en Marcos capítulo 1, verso 12 y 13, confirmando lo que acabamos de leer en Mateo, confirmándolo con lo que dice Marcos capítulo 1, verso 12 y 13, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén, amén. Podemos hacernos ese cuadro en nuestra mente, imaginar y visualizar a Jesús en medio de un desierto, ayunando, orando, pero a la vez peligrando en medio de fieras, de animales salvajes. Porque Marcos relata y dice que estaba con las fieras. Muy bueno ayunar, hermanos, cuando a nuestro alrededor no hay ningún peligro, ¿sí o no? Bueno ayunar, hermanos, aquí en la iglesia, cuando todo está calmadito, no hay bulla, no hay bullicio, no hay ruido malo de ningún tipo. Bueno ayunar en la casa cuando todo está en silencio, ¿sí? Cuando hay una calma. Es bueno, hermanos, pero déjeme decirle que el ayuno que Jesús hizo fue en un desierto, en medio del calor, en medio del polvoriento polvo que había o que hay en el desierto, en medio de fieras salvajes, serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas, quizás escorpiones, animales fieras, animales peligrosos, venenosos. Y ahí estaba Jesús ayunando. Ahí estaba el Señor ayunando, hermanos. Pero no solo estaba ayunando, sino que dice la Biblia en el verso 13 de Marcos, dice que era tentado por Satanás. Era tentado. Gracias a Dios que Él es tan bueno. Y Dios hizo que ángeles vinieran a Jesús y le sirvieran. No lo dejó solo, porque Dios no nos deja solos. Digan amén, porque así es, hermanos. El Señor no nos deja solos. Él está siempre presto a auxiliarnos, a ayudarnos en alguna manera, usando medios que a veces nosotros ni nos imaginamos, hermanos, usando hasta los mismos ángeles para que nos socorran. Otra vez confirmando esto, en Lucas capítulo 4, verso 1 y 2 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Algo que hay que notar es que Jesús estaba lleno. Oiga, lleno, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo estaba Jesús. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. No comió nada. Y nosotros, hermanos, a veces hacemos un ayuno hasta mediodía y a veces nos olvida y hasta lo rompemos antes de mediodía. Porque es que, hermanos, para hacerle frente a la tentación hay que estar muy preparados en ayuno y en oración. Amén, hermanos. De lo contrario, podríamos ceder fácil a las tentaciones. Después de haberse identificado con los pecadores en su bautismo, Jesús se identifica con ellos nuevamente al ser severamente tentado. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero no solo fue llevado por el Espíritu al desierto, sino que tenía el Espíritu dentro de él. Lucas registra así, dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Lucas dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús. Amén. Él no necesitaba ser tentado para crecer, ¿verdad que no? Él no necesitaba ser tentado para crecer, pero soportó la tentación para demostrar su carácter santo y sin pecado. Amén. Él soportó la tentación para poderse identificar con nosotros. Tenía que ser así para poderse identificar con toda la raza humana. Por eso soportó la tentación. Como quien dice, si yo puedo, ustedes también pueden. Si yo puedo soportar la tentación, ustedes también la pueden soportar. Si yo puedo aguantarme, ustedes también pueden aguantarse. Si yo puedo resistir, ustedes también pueden resistir. Hay tentaciones muy seductoras, ¿verdad? Muy seductoras. Pero por seductora que sea la tentación, nuestro deber es no ceder a ella, sino pedir auxilio, pedir socorro, como leíamos en Hebreos 2:18. Amén. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si usted dice al Señor, auxíliame, socórreme, Señor, el Señor inmediatamente va a llegar con respuesta y, hermano, y nos va a librar de la tentación. La Biblia no miente. La Biblia es verídica. La Biblia dice que Él es poderoso para socorrernos en medio de la tentación. Porque es un peligro, ¿verdad? Cuando estamos pasando la tentación, cuando estamos enfrente de la tentación, estamos en peligro. ¿En peligro de qué? De caer. En peligro de ceder, en peligro de hacer la voluntad ya no de Dios, sino del diablo. Estamos en peligro. Y creo, hermanos, que a toda hora nos mantenemos en peligro, ¿verdad? Diario somos tentados. A veces por un tiempo nos deja el diablo, ¿sí o no? Se va el diablo y no pone quizás alguna tentación por algún tiempo, pero luego viene otra vez con la tentación. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Oiga, en todo. No solo es lo que vamos a seguir estudiando en Mateo 4. No solo fue eso.
Ahorita vamos a leer en la escritura que dice que el diablo le dejó por un tiempo. Por un tiempo. Hay tentaciones que Jesús tuvo que no registra la Biblia. Jesús se vio tentado, hermanos. Él fue humano 100%. Era Dios, sigue siendo Dios, pero también fue humano 100%. Y como humano a cualquier momento hubiese podido ceder a la tentación. Hubiese podido ceder, gracias a Dios que Él se guardó. ¿Cuántos dicen amén? Porque estuviéramos nosotros perdidos. Si Él nos hubiera guardado, estuviéramos perdidos. Porque nuestra solución tenía que ser Cristo, y fue Cristo nuestra solución al pecado. El Espíritu Santo no tienta a nadie, pero puede llevarnos a un lugar en donde seremos tentados. ¿Quién fue el que llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu Santo. Él no tienta a nadie, pero nos puede guiar hacia un lugar para ser tentados. Fue el mismo Espíritu que guió a Jesús al desierto, lo impulsó al desierto. ¿Para qué? Para que el diablo lo tentara. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, pero sí nos impulsa a ir a lugares donde podemos ser tentados. El diablo es el gran tentador. Él es el que tienta. La tentación de Jesús fue una directa intervención del enemigo y por tanto fue severa. Satanás buscaba que Jesús fuera desleal a Dios y se rindiera a Él. Eso era lo que el diablo buscaba. Que Jesús le fallara a Dios, que Jesús fuera desleal a Dios y que se rindiera a Él. Estoy hablando de Jesús cuando fue tentado, pero como humano. ¿Me está entendiendo, hermanos? Como humano Él fue tentado. Gloria al Señor Jesús, que Jesús se guardó. Amén. Y nosotros podremos también guardarnos de caer en tentación. Aprende a hacerle frente a la tentación. Aprende a hacerle frente a la tentación. Volvamos a Mateo y sigamos con el verso 3 y el verso 4 del capítulo 4. Mateo dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quería que Jesús dudara de su identidad. Miremos cómo le dice: si de verdad usted es hijo de Dios, si es verdad que usted es hijo de Dios, si es que eso es verdad, le dice el diablo, entonces haga que estas piedras se conviertan en pan. Usted debe tener mucha hambre. Usted está en ayuno. Usted no ha comido nada durante días. Haga que estas piedras se conviertan en pan y pueda comer. Él respondió y dijo: escrito está. La Biblia dice, la Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aprende a hacerle frente a la tentación. Jesús le dijo a Satanás: el hombre necesita más que el pan físico para vivir. El hombre necesita más que la comida para vivir. El hombre necesita más que el pan físico para poder subsistir y vivir. El hombre necesita la palabra de Dios. Porque es que el hombre va a vivir, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que Jesús responde a Satanás. Porque Satanás trata de aprovecharse de la necesidad.
Y él vio que había una necesidad de comer, ¿sí o no? Él vio que había en Jesús una necesidad de él comer. Y por eso es que primero pide a Jesús que si de verdad era hijo de Dios, que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan. Y es que, hermanos, a veces Satanás trata de hacernos dudar a nosotros de nuestra identidad como hijos de Dios. Y nos dice, usted no, pues que es hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué no tiene plata? ¿Por qué no tiene comida? Usted no, pues que es hijo de Dios. Si de verdad usted es hijo de Dios, entonces que Dios le dé pan. Si de verdad usted es hijo de Dios, que Dios le dé lo que necesita. Eso fue lo que le dijo a Jesús, ¿sí o no? Si de verdad usted es hijo de Dios, entonces pues convierta esto en pan, estas piedras en pan y coma. Calme su hambre. Pero Jesús sabía hacerle frente a la tentación. Amén. Y yo sé que esto quedó aquí registrado para enseñarnos a nosotros. Amén. También nosotros podremos hacerle frente a la tentación. Yo lo creo así, hermanos. Amén. Satanás apela a los deseos físicos, a los deseos de la carne. Satanás le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto era una tentación para que Dios usara sus dones con propósitos personales y egoístas. La tentación no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, sino que ponía en duda su identidad como hijo de Dios. La idea era provocar a Jesús a considerar que Él tiene el poder y el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Es una invitación a que se guíe por sus deseos y no por sus convicciones. Pero Jesús responde con la escritura. Y Él citó la escritura. Él citó lo que estaba escrito ya en Deuteronomio 8:3. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús sabía las escrituras y le citó Deuteronomio 8:3. Y ahí la importancia de saber la palabra de Dios. Con esto Jesús demostraría que toda palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la misma comida y los deseos físicos y los deseos de la carne. Jesús declara que la vida es más que necesidades físicas y que la satisfacción de estas no es más importante que la obediencia a Dios. Porque es que esta carne pide. Esta carne pide, y si su carne no le pide, entonces usted ya no es un ser humano. Usted ya sería un extraterrestre o algo así parecido, o ya con un cuerpo glorioso, y no creo que aquí haya alguien con cuerpo glorioso. Pero sepa que la palabra de Dios es más preciosa que sus deseos físicos, que sus deseos carnales. ¿A cuánto les habla el Señor? Amén. Gloria a Dios. Por eso es que Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que habla Dios. Aprende a hacerle frente a la tentación. En el verso 5 al 7 del mismo Mateo 4, del verso 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le llevó a Jerusalén y allí lo puso en la parte más alta del templo. Amén, amén. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y se traga una parte del verso. Y dice, y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué dijo el diablo? Ah, sí, me está citando la Biblia. Yo también se la voy a citar. Como vio que Jesús le citó la Biblia, como vio que Jesús le citó la palabra de Dios, pues él dijo, ah, bueno, voy a torcerle también las escrituras. Él no me las torció a mí, pero yo sí se las voy a torcer, porque el diablo es un torcido, ¿cierto? Y quiere torcer las escrituras. Entonces por eso es que vuelve y trata como a hacer dudar a Jesús de su identidad, y vuelve y le dice, si en verdad, si es que eres hijo de Dios, pues como se dice. Entonces mira, échate abajo, échate abajo, salta, hágale, tírese. ¿No está pues escrito en las escrituras que Dios enviaría a sus ángeles acerca de usted para que lo cuiden? ¿Ah? Y eso, hermanos, que Él no dijo para que lo cuiden, solo dijo, lea bien ahí, hermanos, en el verso 6, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Cuál parte le faltó? Satanás, ¿qué fue lo que no dijo? Que está escrito en el Salmo 91 en el verso 11. ¿Qué fue lo que él no dijo ahí? Que te guarden en todos tus caminos. ¿Ve una I ahí? Usted tiene su Biblia, analice esa Biblia ahí. ¿Ve un espacio? ¿Qué pasó con ese espacio? ¿Ve un espacio ahí en la Biblia? ¿Sí lo ven? ¿Qué pasó con ese espacio? Falta. ¿Por qué Satanás no le terminó el texto bien? ¿Por qué él le dijo una parte del texto y la otra se la tragó? Como muchos hoy en día que quieren, hermanos, enredarlo a uno, ¿sí o no? Citándole partecitas de la Biblia. Pero otras las pasa por alto. ¿Qué le faltó? Le faltó decirle a Jesús que se tirara así. Él sí le dijo, tírese, hágale, tírese. Porque es que Dios va a mandar a sus ángeles acerca de usted. De usted. Pero no le dijo, y esos te van a guardar. Eso sí no se lo dijo. Mira el diablo como es de enredador, hermanos. El diablo es un enredador. Hágale, eso no es pecado. Hágale, que Dios pasa por alto eso. Hágale. Hágale, que Dios no se va a pegar de eso que usted va a hacer. Dios no le va a poner cuidado a eso. Dios va a pasar por alto eso. Hágale. ¿Ah? Y entonces dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Como tratando de hacerle ver al mismo tiempo al Señor Jesús que igual los ángeles lo van a guardar, pero como que trataba de ocultar la verdad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo decirla. Con tal de que tú te tires, Jesús, tírate, ya, tú sabes qué dice la Escritura dice que Dios va a enviar a sus ángeles cerca de usted, acerca de usted. Y que en sus manos lo van a sostener para que usted no tropiece con ninguna piedra. Eso dice. Pero tírate. Salta de esta parte alta de este templo. Satanás, hermanos, vemos aquí que también Satanás apela a los orgullos de la vida. Llevó a Jesús a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, el cual es considerado como un lugar especialmente alto. Y le dijo, si es que eres hijo de Dios, lánzate abajo, escrito está, sus ángeles te encomendará. Satanás está tentando a Jesús a forzar al Padre a un evento sobrenatural. ¿Sí o no? Y está retando la identidad de Jesús. Porque si Jesús hace eso, ¿qué hubiera pasado? Hubiera tentado a Dios. Y no es que esté diciendo aquí que hay, aparte de Jesús, otro Dios fuera de Jesús. No, yo quiero que usted me entienda.
Es que usted me entiende, hermanos, que Jesús fue tentado, Jesús era humano 100% y Jesús 100% tenía que depender del Padre. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces lo que quería el diablo es que Jesús forzara al Padre y le dijera: bueno, Padre, voy a mostrarle a este demonio que tú de verdad sí estás conmigo. Tentando a Dios. Jesús tenía que creer que el Padre estaba con él. Digan amén, hermanos. Era el deber de Jesús creer que el Padre Dios estaba con él. Sin necesidad de provocar a Dios. ¿Para qué se iba a tirar de ahí? ¿Sí o no? Eso sería tentar a Dios. Es como el que alguien que lo amenazan en cierto lugar, y entonces lo amenazan y entonces tiene que salir huyendo porque si no lo matan, ¿cierto? Pero el que fue amenazado dice: no, yo voy a volver allá, Dios me va a cuidar. Pero ¿por qué vas a tentar a Dios? Huí del peligro, dice Dios. ¿Por qué lo vas a tentar? No vuelvas allá donde sabes que tu vida está en peligro. ¿Por qué lo va a tentar? No lo tiente. Confía en las promesas de Dios y en lo que Dios le manda a usted hacer. El sabio ve el peligro y se aparta. Listo, crea eso. Vio el peligro, entonces apártese. Crea eso y listo. Pero no se meta en la boca del lobo. Jesús, hermanos, ¿cómo él se iba a tirar de ahí, a tentar al Padre? ¿Cómo él iba a hacer eso? ¿Cómo iba a llenarse de orgullo y le iba a decir: para que tú veas, Satanás? Le iba a decir a Satanás: Satanás, para que tú veas que yo sí tengo un Padre que me cuida, me voy a tirar de aquí. Él no lo hizo. Porque si lo hace, cede a la tentación y cae en pecado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Satanás apela al deseo dentro de cada hombre a sentir la aprobación de Dios y a tener esa aprobación demostrada públicamente. Satanás incluso cita el Salmo 91, verso 11 y 12, hermanos, ya vimos ahí en el verso 6, ¿verdad? El problema fue que lo sacó fuera del contexto. Jesús conocía muy bien la palabra y pudo discernir que estaba siendo mal aplicada. Entonces también responde con la escritura, citando Deuteronomio capítulo 6, verso 16: no tentarás al Señor vuestro Dios, no tentarás a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a tentar a Dios? Le dice Jesús al diablo. No, es que yo no voy a tentar a Dios. Y tú estás tentando a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Aprende a hacerle frente a la tentación. En el verso 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dice en otra versión de Biblia que Satanás le mostró los países más poderosos que habían en ese entonces. Se los mostró a Jesús. Y claro, hermanos, Jesús hubiera podido meditar en eso un poco y decir: uy, pero eso está muy bonito. Todos estos reinos que veo, estos lujos, ese poder de esas naciones, de esos países. Y algunos dicen:
Satanás le estaba ofreciendo a Jesús lo que no era de él. Déjeme decirle que sí, sí era de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron todo al diablo. Todo se lo entregaron. Y porque la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces sí, claro que sí, hermanos. Con razón es que Satanás abiertamente dice, todo esto te daré. ¿Cuándo perdió el ser humano todo eso? Cuando Adán y Eva pecaron. Perdieron todo eso. Pero ya Satanás se los está ofreciendo a Jesús. Si quieres esto, contempla con tus ojos todas estas glorias. Contempla con tus ojos todas estas cosas tan buenas. Mira Jesús, mira qué belleza, qué lujos. Mira Jesús, qué reinos. Mira Jesús, qué poder tienen esas naciones. Míralos Jesús. Mira, todo esto te voy a dar, solo con una condición. Si te arrodillas delante de mí y me adoras. Y algunos, por anhelos materiales de esta vida, terminan arrodillados, inclinados ante el diablo y adorando al diablo. Por obtener algo más de lo que tienen. Por conseguir algo más. Y dicen, no, es que yo tengo que conseguir plata. Yo tengo que conseguir plata, o si no, que me tiren al piso. Y lo tiran al piso. Se le arrodillan al diablo. Quiero que me des esto. Algunos hacen pacto con Satanás. Famosos cantantes famosos ya han hecho pacto con el diablo. Muchos famosos de nombre y renombre en este mundo han hecho alianza con el diablo. Se han postrado ante él, se han inclinado ante él, lo han adorado. Y claro, el diablo le da glorias de este mundo. Y eso mismo hizo con Jesús. ¿Quieres gloria en este mundo también? Adórame. Arrodíllate delante de mí. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, escrito está. Le dice el Señor, escrito está. Satanás había apelado a los deseos de los ojos. Y es que, hermanos, muchas cosas entran ¿por qué? Por los ojos, ¿sí o no? Viendo. Muchas cosas entran por los ojos, hermanos. ¿Usted se imagina a Satanás mostrándole a Jesús desde esa montaña todos los reinos? Mira Jesús, mira aquello. Mira Jesús aquello, qué hermoso. Mira Jesús aquello. Mira, ¿no te parece lindo todo eso? ¿No te parece bueno que tuvieras todo ese poder para gobernar tú esas naciones? A ti te daría el poder para que lo hicieras. ¿Le mostró el diablo cosas feas? ¿Le mostró el diablo cosas feas a los ojos físicos? Seguro que le mostró los reinos más especiales y bonitos que había en ese tiempo. Y Jesús era humano. Y él podía haber cedido, hermanos, a esa tentación. Él era humano. Esencialmente, esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y las glorias que estaban en dominio de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Satanás se los ofrece a Jesús si se postra ante él y lo adora. Esta sería una ruta rápida por la que el Señor Jesús pudiera cumplir su misión, evitando la pasión y la crucifixión para lo que él originalmente había venido. Claro,
Jesús no vino a conquistar el mundo. Digan amén, hermanos. Eso no es así. Jesús vino a eso. Y entonces él hubiera podido pensar, pero esto está más fácil que yo ir a morir en una cruz, y a que me golpeen, y a que me escupan, y a que me torturen, y a que me maten. Está más fácil lo que él me está ofreciendo. Claro, no es que él me ofrece reinos de este mundo. De una, cojo los reinos de la tierra, de este mundo, de esta tierra, y listo. Pero no, Jesús quiso cumplir todo lo que el Padre le había encomendado al pie de la letra. Hermanos, nosotros queremos a veces tomar atajos, ¿sí o no? Queremos tomar atajos, y por el camino más fácil, por la vía más fácil, queremos irnos como humanos. Ven, nos dicen muchas veces, aquí es una iglesia donde no se diezma el 10%, se diezma el 50%. Ven que aquí se diezma, el 5%. Ven que aquí no te exigimos que te vista de tal manera. No, puedes vestir como quieras. Ven que aquí es más fácil todo. Aquí el culto es más cortico. El culto en la escuela dominical es de 1 hora. Aquí es de 3 horas. Amén. Ven, no te pongas a amargarte la vida ahí yendo a tanto culto. Solamente congrégate una vez cada 15 días, con eso basta. Claro, hermanos, Jesús hubiera cogido los reinos de la tierra ahí fácilmente. Pero ya con lo que él hizo, con el sacrificio que él hizo, está escrito que él va a gobernar 1000 años en esta tierra. Y no tuvo necesidad de inclinársele al diablo ni de humillarse ante el diablo. Así es, amén. No tuvo necesidad. Y aquí en esta tierra tiene algo muy precioso el Señor, que es su iglesia, la cual él gobierna. Sí, aquí en esta tierra tiene algo muy bonito el Señor, que es la santa iglesia de él. Pero algún día, hermanos, algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algún día él va a gobernar todas las naciones de la tierra, dice la palabra de Dios. Él será el rey sobre toda la tierra. Por el momento el diablo hace y deshace. Por el momento el diablo hace lo que le da la gana. Pero algún día Jesucristo es el que va a mandar en toda la tierra. Pero siguió Jesús por el camino correcto, hermanos. No se desvió, no se desvió. Denle un aplauso al Señor, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor Jesús. Que Dios nos ayude a comprender la voluntad de Dios. Amén. Que el mismo Dios nos ayude a comprender su santa voluntad. Vemos entonces que de nuevo Jesús responde con la escritura, ¿cierto? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí no hay nada, diablo, le dice Jesús al diablo. Aquí no hay nada. Está escrito que al único que se le postra a uno, al único que adora a uno, es a Dios. No creas que te voy a adorar a ti, ni que tú me vas a hacer caer en esa tentación por mostrarme todas esas glorias de los reinos de esta tierra. No creas eso. No creas eso. Aquí no fue. Hay que decirle al diablo: aquí no fue. Aquí no fue. Conmigo no. Conmigo no es. O si es con alguien, ¿verdad? Con ninguno es. Bueno, gloria a Dios que con ninguno es. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús no cede a la oferta que el diablo le hace de tomar control de las naciones por la vía fácil. Dice, hermanos, en Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Quiero pues dar a entender con esto que Jesús le citó la Biblia a Satanás. Le citó Deuteronomio capítulo 6, verso
13. Y quiero mostrarles Apocalipsis 2:26, hermanos, algo que nos muestra que Jesús va a gobernar toda la tierra. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Oiga esto: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. No fue el diablo quien le dio autoridad a Jesús para gobernar en la tierra. Fue Dios quien le dio autoridad a Jesús para gobernar en la tierra. Y sigo leyendo en Apocalipsis 3:21, que dice así: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús gobierna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Jesús reina. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Si el diablo es príncipe de este mundo, pues hay otro más grande sobre él, que es Jesucristo. Jesús es más que un príncipe. Él es el Rey de los reyes y Señor de los señores. O sea que Él está sobre cualquier otro rey y sobre cualquier otro señor. Gloria al Señor. Aprende a hacerle frente a la tentación. En el verso 11 de Mateo 4 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Vemos que el diablo le deja a Jesús, que Jesús ganó. Digan amén. Jesús ganó porque reconoció la manera en que Satanás ataca, con mentiras, con engaños. En ese momento los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús. Tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús. Tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús. También somos tentados por Satanás. En 1 de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9, hermanos, préstele atención a esta palabra que Dios le está regalando, hermanos, para que usted se guarde para Dios, no vaya a ceder a la tentación. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe. Dice resistí. ¿Qué hizo Jesús? Resistir. Resistió firme en la fe, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo nuestros hermanos sufren con las tentaciones. Entonces, cuando hay una necesidad, hermanos, cuando hay necesidades, sobre todo monetarias, muchas veces pensamos que en conseguir plata en alguna manera, y a veces no son maneras buenas, malos negocios, engañar, estafar, hacer malos negocios, hermanos. Dios nos guarde, hermanos. Pero ¿sabe qué? Uno, si en una situación como humano nos vemos tentados, es cuando estamos tirados económicamente. Eso no es así, hermanos. Digan amén, porque así es. Cuando de pronto hay escasez, ahí sí que nos vemos tentados. Nos vemos tentados muchas veces a dejar la iglesia. Nos vemos tentados muchas veces, hermanos, a no creer a lo que Dios nos sigue hablando. Nos vemos tentados muchas veces a hacer algo diferente a lo que Dios nos ha mandado. Yo sé que usted está siendo tentado en el momento. Muchos estamos siendo tentados en estos momentos. Y nos vemos tentados a dejar al Señor. Nos vemos tentados a eso. Hermanos, no debemos tratar esto con ligereza, porque el conflicto es real. Hay un conflicto. Hay un conflicto entre el diablo y nosotros.
Y esto no se puede tomar tan livianamente, hermanos. El enemigo tiene su enfoque en los discípulos de Cristo. Él tiene su enfoque en la iglesia. Apocalipsis 12:17. Aprendemos algo más ahí en Apocalipsis 12:17. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién hace guerra el diablo? Contra los hijos de Dios. ¿Contra quiénes hace guerra el diablo? Contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y los testimonios de Jesucristo. Hay una guerra permanente, hermanos. Hay una guerra. Nos vemos tentados a ser desleales a Dios y desleales a nuestra familia. Nos vemos tentados a portarnos mal, groseros, grotescos en nuestras mismas casas. Nos vemos tentados, hermanos, a abandonar la palabra de Dios. Y conozco a uno, hermanos, que en estos momentos no quiere ni siquiera leer la Biblia. ¿Y sabe qué dice? Que no la lee, que no la lee. Y yo sé por qué, hermanos, porque según esa persona, ya está en el mundo, ya se tiró al ruedo, como decimos. ¿Para qué va a leer la Biblia? Dice, ¿para qué voy a leer la Biblia? Se vio tentado a no leer la Biblia y cayó y se dio a la tentación. Hermanos, nos vemos tentados de una y otra manera. Tentación por aquí, tentación por allá. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Amén. Tenemos las mismas herramientas para vencer. Jesús escogió la palabra de Dios, también debemos hacerlo nosotros, ¿sí o no? Efesios 6:17 dice: y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué tomó Jesús? La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Eso fue lo que él tomó, hermanos. Y tristemente, hermanos, nos da lidia aprendernos un versículo en 8 días. Y así queremos ganarle a la tentación. Nos da lidia, hermanos, aprendernos siquiera un versículo cada 8 días. Y así queremos ser fuertes para vencer la tentación. Dios nos ayude. Amén. Jesús tuvo fe en el plan de Dios, tuvo victoria en el sufrimiento. Nosotros también tenemos el escudo de la fe. En Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Yo sé que Jesús no solo tenía la palabra de Dios, sino que tenía la fe. Tenía fe. Gloria a Dios. Jesús fue el que dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo ora usted? Nos da lidia, hermanos, levantarnos a hacer un matutino. Y Jesús dice: velad y orad, orad para que no entren en tentación, no caigan en tentación. ¿Y cómo vamos a hacerle frente a la tentación si nos da lidia orar, hermanos? Si nos da brega leer la palabra, si nos da dificultad tener fe porque no queremos creer a Dios. ¿Cómo pretendemos ganarle a la tentación? Una persona que ora poco o que no ora nada. Una persona que no estudia la palabra de Dios. Una persona que no tiene fe en lo que está escrito aquí en la Biblia, hermanos. Una persona que no le cree a lo que Dios dice, fácilmente cae en la tentación. Fácilmente cede a la tentación.
Y cuando menos piense, cayó en pecado. Cayó redondito, cayó redondita. ¿Cuándo? Pues cayó ya. ¿Por qué? Porque dejaste de orar, dejaste de confiar en Dios, dejaste de estudiar la palabra de Dios. Por eso cayó en pecado. Pero mucho trabajo, mucho que hacer, muy agotado, muy cansado. ¿Usted cree que Jesús no estaba agotado y cansado, habiendo ayunado y orado 40 días y 40 noches? Él estaba agotado, Jesús estaba cansado. Tan cansado lo vio el mismo diablo, que lo primero que le dice es: haga que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras le quiso decir: convierta esas piedras en pan y coma, porque estás débil. Hermanos, Dios nos ayude y queremos ser santos. Queremos parecernos a Jesús. Pero ¿cómo? De esa manera, sin orar, sin ayunar, sin estudiar la palabra. Pero es que yo la estudio en Facebook, yo la estudio por YouTube, por Google, yo la estudio por las redes sociales. Vea, hermano, con todo respeto, deje de ser mediocre. Deje de ser mediocre. Coja la bendita Biblia, hermanos, y estúdiela. Lea la palabra. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva no tenían esto así tan cómodo como usted y yo. ¿Sabe qué tenían ellos? Unos rollos grandotes, hermanos, donde había cada capítulo de cada libro escrito, hermanos. Y andaban con muchos rollos, con una maletota atrás, hermanos, estilo costal, hermanos. Y ahí echaban, hermanos, sus rollos, y ellos cargaban sus rollitos, iban y los estudiaban, hermanos. De hecho, los mismos fariseos, cuando sacaban a leer la ley en el templo, ellos sacaban sus rollos. Ellos sacaban sus rollos. Ahora usted y yo lo tenemos más cómodo. Ya no tenemos unos rollotes grandes, ¿sí o no? Unos rollos de pergaminos grandes. Ya tenemos la Biblia, gracias a Dios. Tenemos 66 libros recopilados en este libro precioso, el cual se llama la Biblia y las Sagradas Escrituras. Si usted cae en pecado y cede a la tentación, es porque quiere, pero Dios nos ha dado herramientas. Dios saque tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios. Jesús era un hombre que estudiaba. Si Jesús le cita la Biblia a Satanás, era porque él la estudiaba. Él la estudiaba. ¿Quién? Jesús. Sí, Señor, Jesús. Claro, no es que él era humano también. Como humano tenía que estudiar la palabra de Dios. ¿O usted para qué cree que él iba al templo? Él iba al templo también a oír cuando leían la ley, y a veces él mismo leía la ley. Hermanos, Dios nos ayude. Yo no sé si usted comprende como yo lo que yo he comprendido por medio de esta palabra. ¿Qué he comprendido? Que nos falta tanto. Digan amén, hermanos, que nos falta tanto. Que el Señor nos tiene aquí por su misericordia, hermanos. Pero realmente, hermanos, todavía no hemos llegado a la estatura de Cristo. Todavía no, pero vamos en camino. Vamos en camino. ¿Cuántos se quieren parecer a Él, hermanos? Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero parecerme a Él. Pero para parecerme a Él tengo que hacer lo que Él dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Tengo que andar como Él anduvo. Tengo que resistir al diablo y a la tentación como Él la resistió. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Y decimos parecernos al Señor, pero una persona que no ora, una persona que le da lidia madrugar a orar, hermanos, le da lidia madrugar a estar en un matutino, no se parece nada en Cristo, porque Cristo madrugaba a orar. Cristo, de hecho, pasaba toda la noche orando. Una persona que no estudia la Biblia no se parece a Cristo, porque Cristo estudiaba la Biblia.
Una persona que no tiene fe no se parece a Jesús. No se parece. Y lo tremendo, hermanos, es que el diablo no nos deja del todo. Quiero decirle, hermanos, que lean 4:13. Quiero decirle algo por medio de ese versículo de Lucas 4:13. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 4:13. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él, escuche, se apartó de él por un tiempo. No lo dejó del todo. Se apartó de Jesús ¿por cuánto? Por un tiempo. O sea que luego que él se aparta de Jesús por un tiempo, vuelve otra vez. Vuelve. Jesús fue tentado en todo. En todo es en todo. Usted se ha visto hombre, varón, usted se ha visto tentado a caer bajo los brazos de una mujer ajena, de una mujer que no es su esposa. Se ha visto tentado. Yo le podría asegurar que Jesús se vio tentado a eso también, porque la Biblia dice que fue tentado en todo. Sí. Jesús fue tentado en todo, no en algunas cosas, en todo. Aquí en Mateo 4, hermano, leímos algo de lo que fue en sí la tentación de Jesús. Pero el diablo le dejó ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. ¿Usted cree, hermana, mujer, usted cree que usted se puede guardar de caer en brazos de un hombre ajeno o en brazos de un hombre que no es su esposo? Sí, sí puede guardarse. Sí puede. ¿Usted cree, hombre o mujer, que puede guardarse de caer en fornicación o en adulterio? Claro que sí, hermanos. Usted puede hacerlo porque Él es misericordioso, grande en poder y ayudador y misericordioso para darnos la mano cuando estamos en momentos que no sabemos qué hacer. Usted se ha visto en momentos que no sabe qué hacer. Se ha visto, pero ¿qué hago yo aquí? Pero creo en Dios, pero es que yo soy bautizado, soy cristiano, pero tan rico que se ve eso. Pero tan bueno que se ve eso. Pero es que soy bautizado. Es que fallarle otra vez al Señor. Usted ni siquiera debe de contemplar la posibilidad de caer en esa red malvada y maligna del enemigo. Usted inmediatamente debe de decir: Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Eso es lo que debe de hacer, pedir socorro, auxilio. Hermano, estar en peligro no es solamente saber que lo están buscando para matarlo. No, hermano, estar en peligro es saber que hay una mujer que me está seduciendo, tratando de seducirme para que yo caiga en las garras de ella. Eso es estar en peligro y evitar caer. Es decirle a Dios: Señor, guárdame de caer en tentación. Eso es, hermanos. Eso es lo que hay que hacer, pedir auxilio, socorro. Hay tentaciones a veces muy duras. Duras, humanamente, hermanos, que lo hacen sudar a uno. Lo ponen hasta tembloroso y usted no sabe qué hacer. Usted está como entre dos pensamientos, tiene un dilema. ¿Qué hago yo aquí? ¿Pero qué hago? Pero nadie me está viendo. Oh, pero aquí no está Julano, aquí no está Julana, ninguno en la iglesia sabrá. Hay un Dios que lo ve todo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a buenos y a malos. Hay un Dios que todo lo ve. Evite caer en la tentación.
Evítese la fatiga, hermano. Un momento de placer no vale la pena por quizás toda una vida de angustia y de horror. Hermano, un momento de placer no vale la pena por quizás todo un resto de vida de desolación y amargura. No vale la pena, hermanos. Esaú se dio a la tentación. Le dice el hermano Jacob, después de que el mismo Esaú le dijo: dame de comer, dame de ese guiso rojo. Estaba fatigado, cansado. Esaú era un hombre de campo, era un hombre cazador, era un hombre, hermanos, que le gustaba el campo, pero había llegado con mucha hambre, con mucho cansancio, con mucha fatiga, hasta cesando estaba Esaú, y le dice a Jacob: dame de comer, tengo mucha hambre, dame de comer. Y entonces, hermanos, Jacob le dice: vamos a hacer un trato tú y yo, un negocio tú y yo, vamos a hacer. Yo te doy de este plato de lentejas y tú me vendes tu primogenitura. ¿Cómo nos coge el diablo cansados? Cansados, fatigados. A veces, hermanos, queremos tirar la toalla. Digan amén, porque así es. Esaú debió de decirle a Jacob: no, es lo que Dios me ha dado y es lo que yo voy a guardar. Si quieres, dame comida, pero sin a cambio de nada o de otra cosa, menos de cambiar mi bendición por ese plato de comida. Y muchos están cambiando su bendición por un plato de lentejas. ¿Qué tal que Jesús hubiera terminado por cederle al diablo a la tentación? ¿Qué tal que Jesús, hermanos, hubiera terminado cediendo a lo que el diablo le decía que hiciera, hermanos? Hubiera cambiado su bendición, hubiera negociado su bendición con el diablo para gloria de él mismo como humano. Dios te ayude, Dios me ayude, Dios nos ayude. Amén. Y sabemos el resto de la historia, hermanos. Dice la Biblia que después Esaú procuró con lágrimas tener esa bendición y no la pudo recuperar. Y cuando, hermano, se dio cuenta Esaú que había perdido su bendición, arrima hasta donde su padre y le dice: Padre mío, no tienes otra bendición para mí, no te queda nada para mí. Y le dice Isaac: no, Señor, ya tú serás el siervo de tu hermano, ya tu hermano será mayor en poder que tú. Tú serás tu siervo de ahora en adelante. De ti también voy a hacer una nación grande, pero más de Jacob. Padre mío, dame una bendición. Dame mi bendición, Padre mío. Dame mi bendición. No hay más bendición. Ya lo que fue, fue. El escritor de Hebreos dice que después procuró la bendición con lágrimas y no la pudo recuperar. ¿Vamos a ceder a la tentación? Creo que no nos conviene ceder a ella. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Amén. Y termino, hermanos, otra vez con Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es poderoso para socorrer a los que están expuestos a la tentación. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el socorro de Dios. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a parecernos más a ti. Aprende a hacerle frente a la tentación, hermano y hermana. Déjate ministrar por el Espíritu Santo, quien te quiere ayudar en esta hora.
quien te quiere dar fuerzas, quien te quiere dar autoridad y poder como se la dio a Jesús. Deja que Dios sea llenándote de autoridad y puedas hacerle frente con toda autoridad de parte de Dios al enemigo y a las tentaciones. El Señor es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro. Tú puedes decir conmigo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A veces hay tentaciones tan duras de vencer, pero Jesús dijo: vencé, que yo he vencido al mundo. Venzan ustedes también. Si yo puedo, si yo pude, ustedes también podrán, dice el Señor. O alguien que pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien que pueda decir: Cristo es la fortaleza de mi vida, Cristo es mi ayudador, Cristo es mi auxilio, Cristo es el que me da fuerzas como las del búfalo, el que me ayuda a levantar alas como las del águila, el que me ayuda a volar más alto sobre toda tentación. Hermanos, usted y yo podemos. ¿Cuántas veces le hemos cedido al diablo? Ya no le vamos a ceder más. Ya no le va. Hasta aquí, diablo, hasta aquí te cedimos. Señor, compromiso de vivir. Puede ser un compromiso con Dios si así gusta, si así quiere. Puede comprometerse con Dios. Puede decirle: Señor, yo en mi trabajo me he visto tentado. Si ese es su caso, dígale eso. Yo en la casa me he visto tentado. Si es su caso, dígale así: yo me he visto tentado en la calle. Dígale así al Señor: Señor, pero necesito fuerzas para vencer toda tentación. Nos hemos visto tentados en estos tiempos difíciles. En algunos casos, tiempos de escasez económica. Pero Señor, si yo salvo a la tentación, ¿a quién más iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si te quieres parecer a Jesús, hermano, cuando el diablo te ofrezca a que cedas a la tentación, usted le va a decir al diablo: la palabra de Dios es más preciosa que cualquier otra cosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando sientas ego, cuando sientas orgullo, cuando sientas egoísmo, cuando te veas tentado a hacer algo para gloria tuya, cuando te veas tentado, hermano, a hacer algo para que te den reconocimientos y fama, solo di al Señor, solo di al Señor: a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús, sea la gloria, sea el imperio, sea la potencia, sea la adoración, sean los reconocimientos, sea la exaltación, solo a ti, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria. Aquí no le damos gloria a nadie, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana. Aquí le damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquí decimos lo que le dijo Jesús al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi corazón de todo lo malo. Jesús quiere ayudar a alguien que está pasando por tiempos de pruebas y de tentaciones. Jesús quiere extender su mano amiga a alguien. Jesús quiere ayudarle. Solo diga a Dios: ayúdame, Señor. Solo diga al Señor: ten
esposa, te has visto tentado a dejar a tu esposo, te has visto tentado a maltratar a tus hijos, te has visto tentado a herir a los hermanos en la fe, te has visto quizás tentados a coger fama y reconocimientos, te has visto tentado o tentada quizás a hacer algo indebido para Dios, a hacer algo que no debes hacer, o quizás te has visto tentado a no hacer lo que Dios te manda que hagas. Solo di auxilio, ayúdame Señor, ayúdame Señor, auxíliame, socórreme Señor. Como el apóstol Pedro le dijo al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de vida, palabras de verdad, palabras que nos hacen vivir. Señor Jesús, tú tienes la paz que necesita mi alma, tú tienes la alegría que mi corazón necesita, tú tienes el gozo que requiere mi vida, tú tienes, Señor, lo que yo exactamente necesito, salvación para mi alma, Señor. Yo siento, hermanos, un poder sobrenatural en este lugar. Yo siento que el Señor nos está inyectando de fuerzas de lo alto, de poder de lo alto. Yo siento que se está cumpliendo otra vez la promesa de que Jesús dio a nosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda en medio de esas tentaciones tan grandes y fuertes que tenemos a veces. Aprendamos a hacerle frente a la tentación. ¿Te has visto tentado a no volver a la iglesia? ¿Te has visto tentado a no seguir orando? Porque el diablo te ha metido incredulidad. ¿Te has visto tentado por la condición y circunstancia que estás viviendo en estos momentos a no creerle a Dios más? Pero déjame decirte que si sigues creyendo a Dios, la victoria está muy cerca. La victoria está cerca. Se pasea Dios por este lugar. Se pasea el Señor. Pasea te pasea el Señor. Este lugar es santo. El lugar donde estás pisando es santo. ¿Sabes por qué? Porque aquí se ha predicado la palabra de Dios, y porque aquí permanece el Señor, y porque aquí Dios nos da palabras de vida, y porque de aquí salimos rejuvenecidos espiritualmente, porque de aquí salimos renovados, porque aquí Cristo pone la mente de Él en cada uno de nosotros. Sus trampas, fuera el diablo con sus maquinaciones, fuera el diablo con sus engaños, fuera el diablo con sus tentaciones, fuera el diablo, fuera el diablo con sus maquinaciones malvadas y perversas, fuera en su corazón. Yo sé que usted o muchos de ustedes han estado meditando en si ceden a la tentación o si no ceden a la tentación. Cristo te ha sido claro en esta hora. Jesucristo ha sido claro y nos dice: no cedan a la tentación, no cedan, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Jesús con su sangre
Necesitamos poder, porque cuando salgamos de aquí, hermanos, no sabemos qué nos vamos a encontrar. El diablo que trampa nos tendrá. El diablo que estará trabando. El diablo que estará maquinando contra nosotros. Necesitamos poder para vencer esa tentación que Él ha preparado a nosotros. Necesitamos poder de lo alto. Alabe, alabe, adore. Denle un aplauso al Señor. Dígale, Señor, estoy recibiendo poder. Poder estoy recibiendo. Porque no sé con qué me va a tocar enfrentarme. No sé qué va a venir. No sé qué voy a tener que vivir. Pero estoy preparándome. Estoy preparándome. A Jesús con su sangre bañado. Sienta que Dios le va a ayudar. Sienta que Cristo le está ayudando. Usted puede vencer la tentación. Usted puede contra la tentación. Usted es más fuerte que el diablo cuando Cristo está viviendo en usted. Usted es más fuerte que el enemigo cuando Cristo es el que gobierna su vida. Usted es más fuerte que los demonios cuando Cristo es el gobernador de su alma. Usted es más fuerte que el diablo y que sus demonios. Solo sin Cristo eres más débil que el diablo. Pero el diablo viene a ser más débil cuando Cristo es el amo de tu vida y de ti. Tú eres más fuerte que el diablo estando viviendo Cristo en ti. Aleluya. Sí, Señor. Él vino a dar salvación al mundo.